Buenas tardes a todos. Tenemos el privilegio de tener aquí a María Encarna Andreu, de Caravaca de la Cruz. Es médico especialista en neurología. Actualmente trabaja en el Hospital Rafael Méndez de Lorca y además de trabajar como médico, compagina su actividad con la investigación. Está haciendo también un doctorado en epidemiología y salud pública y tiene experiencia laboral atendiendo a personas con discapacidad intelectual, sobre todo en el tratamiento de enfermedades como la epilepsia y problemas de comportamiento. Y nada, poco más puedo decir. Ella va a presentar ahora la charla y nada, esperamos que os sirva de ayuda. Seguro que es muy, muy interesante. Muchas gracias, Encarna. Gracias, Miriam. A ver que ponga la presentación. Vale, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias a Miriam por la presentación y a APCOM y a la Asociación Plena Inclusión por haber contado conmigo para esta actividad. La charla se titula Medicación responsable y discapacidad intelectual. Espero que os guste y que pueda seros útil. La discapacidad intelectual es un problema de gran importancia, ya que afecta a un 1% de la población a nivel mundial. Es una alteración del desarrollo del sistema nervioso que se produce antes del nacimiento, es decir, durante el embarazo, o bien durante el nacimiento o en los primeros años de vida. Las causas son múltiples. Los síntomas habitualmente comienzan en la infancia y según la gravedad de los mismos pueden ser observados ya por los padres o a veces pasan desapercibidos hasta que llegan al colegio. Se caracteriza por una limitación de la inteligencia y de las habilidades adaptativas. La inteligencia se refiere a aprendizaje, razonamiento, pensamiento abstracto y juicio. En cuanto a las habilidades adaptativas, para llevar a cabo el diagnóstico de discapacidad intelectual ha de haber afectación de al menos uno de los 3 dominios siguientes. El dominio conceptual, que se refiere a habilidades de lenguaje, de lectura o de escritura. Al dominio social, que se refiere a habilidades de comunicación, empatía o socialización. O al dominio práctico, que se refiere a habilidades del autocuidado, como comer, vestido, aseo o movilidad. Los primeros síntomas que aparecen en personas con discapacidad intelectual suelen ser trastornos de lenguaje, dificultad de aprendizaje, ausencia de hitos del desarrollo, inmadurez del comportamiento o inmadurez del autocuidado. Además, hay diversos trastornos del neurodesarrollo, trastornos de salud mental y ciertas condiciones médicas o físicas que pueden asociarse. Entre las complicaciones médicas o físicas asociadas a la discapacidad intelectual existen muchas patologías diferentes. En primer lugar, enfermedades neurológicas como parálisis cerebral, crisis epiléptica o trastornos del sueño. También puede haber cardiopatías congénitas, alteraciones visuales como estrabismo, cataratas, trastornos de la refracción. También puede haber sordera, problemas endocrinológicos como obesidad o sobrepeso, talla corta, alteración tiroidea, testículos no descendidos y trastornos digestivos como estreñimiento, reflujo y trastornos dentales como las caries. En cuanto a los trastornos del neurodesarrollo que pueden aparecer en personas con discapacidad intelectual, un ejemplo es el trastorno del espectro autista, que puede asociarse hasta en un 28% de personas con discapacidad intelectual. Otros son el déficit de atención con o sin hiperactividad o dificultades en el aprendizaje. Además, hasta en un 15% puede haber trastornos del movimiento asociados como manierismos o estereotipias. Estos trastornos del movimiento pueden ser desencadenados o agravados por distintos factores como el aislamiento social, estrés o ansiedad, miedo, trastornos del sueño e incluso el dolor. Además, hasta un 30% de personas con discapacidad intelectual pueden presentar enfermedades y trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, la depresión y ansiedad se puede manifestar como irritabilidad, agresividad, alteración del sueño o del peso y puede ser desencadenado por cambios de centro o residencia, por cambios de cuidador,
por ciertos medicamentos o algunas enfermedades asociadas. Otros trastornos psiquiátricos que pueden aparecer son la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, ciertos trastornos de personalidad, abuso de tóxicos o demencia. Las complicaciones tanto del neurodesarrollo como psiquiátricas tienen ciertas peculiaridades en personas con discapacidad intelectual. En primer lugar, es difícil identificar los síntomas y además existe el riesgo de minimizar o normalizar algunos de estos síntomas. Además, por parte de los profesionales sanitarios, la evaluación y el diagnóstico también son dificultosos. Además de los trastornos psiquiátricos comentados anteriormente, en personas con discapacidad intelectual de forma frecuente aparecen trastornos de conducta, que son patrones de comportamiento recurrentes o persistentes que violan las normas sociales adecuadas para la edad o los derechos de otros y que se pueden manifestar o bien como conductas autolesivas o como comportamientos agresivos, ya sean verbales o físicos. Es muy importante tener en cuenta que en muchas ocasiones puede haber un problema médico subyacente, con lo cual habrá que buscarlo activamente. Algunos de los desencadenantes de los trastornos de conducta pueden ser el dolor, como un dolor dental por una caries, también un tapón de cerumen o el dolor menstrual en mujeres. Otros trastornos médicos que pueden causar problemas de conducta son el estreñimiento, la infección de orina, estrés, ansiedad o depresión. En el manejo de estos problemas es importante actuar de forma multidisciplinar y colaborativa. Habrá que buscar siempre un problema médico subyacente en trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño. Y en cuanto a los tratamientos, siempre que sea posible se intentará tratamiento con psicoterapia y en caso en que no sea posible o falle, pues se recurrirá a los medicamentos. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas asociadas a la discapacidad intelectual. La crisis epiléptica consiste en aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Hay diferentes tipos de crisis epiléptica. Las más conocidas son las crisis generalizadas tónico-clónicas, en las que se produce pérdida de conciencia, rigidez y convulsiones. Pero además de estas, hay otros tipos de crisis en los que no se produce alteración de nivel de conciencia o solo afecta a una parte del cuerpo. Esta enfermedad se pueden utilizar ciertas pruebas complementarias para su estudio, como pruebas de imagen cerebral, como el TAC o la resonancia y el electroencefalograma. El tratamiento se realiza mediante medicamentos antiepilépticos. El especialista que se encarga de la evaluación y el seguimiento es el neurólogo. Además, la epilepsia es muy importante en personas con discapacidad intelectual. Lo primero por su frecuencia, ya que la frecuencia es mucho mayor que en la población general, afectando entre un 15 hasta un 25% de personas con discapacidad intelectual y en personas que además asocian parálisis cerebral puede llegar hasta un 50%. Pero es que además 2 de cada 3 personas con discapacidad intelectual tienen crisis epiléptica a pesar de un tratamiento correcto. Por tanto, es muy importante saber cómo se debe de actuar ante una crisis epiléptica. Si sois testigos de una crisis epiléptica, lo que hay que hacer en primer lugar es colocar a la persona en el suelo y poner una almohada bajo la cabeza para evitar que se golpee. En segundo lugar, retirar objetos con los que pueda golpearse. En tercer lugar, y muy importante, nunca abrirle la boca ni introducir ningún objeto dentro de la boca, ni cucharas, ni bolígrafos, ni los dedos. Lo único que podemos conseguir con esto es lesionar a la persona que está teniendo la crisis o incluso, en el caso de los dedos, lesionarnos nosotros mismos. Nunca sujetar mientras pasa la crisis porque podemos producir lesiones. Sí que hay que intentar aflojar el cinturón o la corbata y tras la crisis habrá que colocarle de lado. Y por último, si es la primera vez que ocurre, dura más de 5 minutos o repite, se deberá de avisar a los servicios de emergencia. La relación médico-paciente con discapacidad intelectual tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar, la dificultad para transmitir síntomas por parte del individuo. Además, la dificultad para identificar síntomas por los familiares o cuidadores. Hay que prestar especial atención al dolor, ya que puede manifestarse mediante agitación, trastornos de conducta, etc. El examen físico también es dificultoso
pues ya sea por ausencia de colaboración de la persona e incluso por temor al médico. La historia clínica habrá que realizarla a través de un familiar o cuidador, con lo cual es fundamental que conozcan la situación actual del paciente o en caso de que la persona acuda acompañada de un trabajador de la residencia que aporte un informe de la residencia donde conste la situación actual. Y es muy importante siempre aportar en la consulta el tratamiento crónico y los posibles efectos adversos que hayan aparecido con el mismo. Las complicaciones, tanto médicas como del neurodesarrollo y psiquiátricas, hay que manejarlas mediante un abordaje multidisciplinar. Deberá de participar tanto la familia, personal de centro y residencia, pues desde profesores, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, enfermeros, celadores, así como también personal de centros médicos que atiendan a estas personas. Además, las personas deberían de acudir a revisiones periódicas, tanto con su médico de familia para control de peso, tensión o diabetes, al dentista para evaluar la posibilidad de caries, que como hemos comentado anteriormente puede ser un importante foco de dolor que pueda desencadenar trastornos de conducta. En el caso de mujeres también deberán de acudir a revisiones ginecológicas y además deberán de recibir las vacunas indicadas en cada caso. En cuanto al tratamiento de los trastornos de conducta, que hemos visto que es un problema importante en personas con discapacidad intelectual, es de gran importancia identificar posibles desencadenantes. En primer lugar, se intentará una terapia para modificar las conductas y cuando no pueda realizarse o no sea efectiva, se recurrirá a los medicamentos. Por último, las personas con discapacidad intelectual deberán de acudir a los especialistas necesarios según las enfermedades que sufran, desde el neurólogo o psiquiatra hasta otros como endocrino, digestivo o cardiólogo. Los medicamentos son sustancias químicas diseñadas con el objetivo de curar una enfermedad o mejorar los síntomas de la misma. A la hora de elegir un medicamento hay que tener en cuenta diversas consideraciones. En primer lugar, ¿qué objetivo se pretende conseguir con dicho medicamento? Si es la curación de la enfermedad, si es mejorar los síntomas, etc. También habrá que tener en cuenta características del paciente como la edad o estilos de vida. Otros medicamentos que esté tomando el paciente para identificar posibles interacciones, posibles efectos secundarios que puedan aparecer, así como el coste. En el cumplimiento del tratamiento, que es un factor clave para el éxito del mismo, una buena comunicación entre el médico, el paciente y sus familiares va a mejorar dicho cumplimiento. En él intervienen múltiples factores, tanto factores médicos, factores del paciente o familiar y factores del propio medicamento. Entre los factores médicos, algunos de los factores que influyen son explicar de forma adecuada los objetivos de tratamiento que perseguimos con ese medicamento. Además, habrá que explicar de forma detallada y minuciosa la pauta de administración, qué dosis deberá tomar, cómo será la escalada de dosis, es decir, cómo se aumentará progresivamente la dosis o se descenderá progresivamente la dosis, la duración del tratamiento. También habrá que explicar posibles efectos secundarios que puedan aparecer durante el tratamiento y cómo actuar en caso de que aparezcan efectos adversos, ineficacia del medicamento, etc. Entre los factores del paciente o familiares que pueden influir en el cumplimiento terapéutico, pues siempre deberán de aportar en la consulta médica el tratamiento crónico. Además, deberán de cumplir la pauta indicada, el aumento progresivo de dosis, horario, duración del tratamiento, etc. No deberán de olvidar tomas y nunca deberán de realizar cambios ni suspender ningún tratamiento sin haber consultado antes con su médico. Algunas de las características de los medicamentos que influyen tanto en el cumplimiento como en la toma de decisiones a la hora de elegir uno u otro medicamento se encuentran las siguientes. La contraindicación es una situación en la que no se debe de utilizar un medicamento por riesgo para la salud. Una reacción adversa o efecto secundario es un efecto nocivo, no deseado, que aparece tras la administración de un medicamento a la dosis habitual. Todos los medicamentos tienen el efecto deseado y efectos no deseados o efectos secundarios que disminuyen el cumplimiento del tratamiento. Pero es muy importante tener en consideración que el hecho de que puedan producir un efecto no implica que necesariamente lo vayan a producir.
Una interacción medicamentosa es una situación en la que un medicamento no ejerce el efecto esperado porque se administra de forma sucesiva o simultánea otro medicamento, alimento o bebida. Y esto puede traer como consecuencia o bien una disminución del efecto del medicamento con una reducción de su eficacia o un aumento del efecto del medicamento con aumento de efectos adversos y posible aparición de toxicidad. Entonces, ¿cómo se debe actuar? Pues cuando un medicamento está contraindicado, no se deberá de utilizar. Por ejemplo, cuando hay una alergia a un medicamento. En caso de reacciones adversas, pues se podrá o bien reducir la dosis o suspender el medicamento según la gravedad de estas reacciones adversas. Y en caso de las interacciones, habrá que ajustar la dosis aumentando o reduciéndola según cada caso. A continuación vamos a hablar de algunos de los fármacos más utilizados en personas con discapacidad intelectual. En primer lugar, hablaremos de los medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos o neurolépticos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. No son curativos, sino que tratan síntomas y su objetivo es mejorar la calidad de vida. Su indicación principal es la esquizofrenia, pero también se utilizan para otras enfermedades psiquiátricas como el trastorno bipolar, depresión que no mejora con antidepresivos, trastorno por TIC, síndrome confusional o demencia, y también en trastornos de conducta grave en niños o adolescentes con discapacidad intelectual, así como en irritabilidad asociada a trastorno del espectro autista. Otros usos menos frecuentes son para el tratamiento de ansiedad, insomnio, vértigo o algunos trastornos gastrointestinales como náuseas o flatulencia. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los medicamentos antipsicóticos más utilizados en la práctica clínica habitual. Como podéis ver en el dibujo, aunque se ve en pequeño tamaño, si os fijáis en la chincheta y seguimos las agujas del reloj, aparecen Leponex, Ciprexa, Cicres, Seroquel o Psicotric, Aldol, Risperdal, Invega o Abilify. En la región de Murcia, más de 400 personas con discapacidad intelectual toman algunos de estos medicamentos. Hay que tener en cuenta que todos los fármacos pueden causar efectos adversos, como hemos comentado anteriormente, pero que no tienen por qué causarlos necesariamente. En el caso de los antipsicóticos, los efectos secundarios pueden ser transitorios al inicio del tratamiento. Algunos de ellos son la somnolencia, inquietud, espasmos musculares, temblores, sequedad de boca, visión borrosa o trastornos de movimiento como distonía. Muchos de estos efectos se pueden corregir bien reduciendo la dosis o asociando otros medicamentos. Además, es importante tener en cuenta que cada paciente va a tener una respuesta al tratamiento completamente diferente y también un perfil de efectos adversos diferente. Como recomendaciones generales, se deberá seguir la pauta indicada por su médico en el informe clínico y nunca se deberá suspender o modificar el tratamiento sin haber consultado con el médico de familia o con el especialista. No sé qué está pasando. Está yendo hacia atrás, ¿verdad? Sí, no sé qué está pasando. Uy, perdón. Se te ha cortado un poquito la voz y luego ha sucedido esto, no sé por qué será. No sé qué ha pasado. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ahora sí. Ahora. Los medicamentos, disculpad el problema técnico. Los medicamentos antipsicóticos tienen numerosos efectos adversos. Como hemos comentado anteriormente, puede aparecer mareos, somnolencia, náuseas, vómitos. También pueden aparecer trastornos del movimiento, como parkinsonismo o distonía. Otros efectos que pueden aparecer son boca seca, visión borrosa, retención de orina o estreñimiento. Trastornos sexuales como amenorrea, ausencia de menstruación o galactorrea, que es secreción láctea por las mamas, e incluso disfunción sexual. También pueden aparecer problemas endocrinos como diabetes, obesidad o aumento de colesterol, problemas óseos, anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer, e incluso arritmia y convulsiones. Dos complicaciones afortunadamente poco frecuentes pero potencialmente muy graves son la disminución de glóbulos blancos y el síndrome neuroléptico maligno, en el que se produce alteración del estado mental, rigidez, aumento de temperatura, aumento de tensión e incluso arritmias, y es una emergencia médica.
La siguiente tabla muestra algunos de los efectos secundarios más frecuentes de los antipsicóticos y algunos de los antipsicóticos que más frecuentemente se utilizan. Como podéis observar, con una cruz se marcan los efectos adversos poco frecuentes, 2 cruces los que son moderadamente frecuentes y con 3 cruces aquellos efectos que son frecuentes. En color rojo podéis ver haloperidol y cipresa, que son 2 medicamentos antipsicóticos con abundantes efectos secundarios. Haloperidol es uno de los antipsicóticos más antiguos y tiene abundantes efectos secundarios motores. Y además también tiene efectos secundarios por aumento de prolactina, como comentamos anteriormente, alteración de la menstruación, galactorrea y disfunción sexual. Ciprexa, por su parte, tiene efectos secundarios endocrinos, aumento de peso, de glucosa, de colesterol, así como sedación. En amarillo se pueden ver otros fármacos que tienen un perfil de efectos secundarios intermedios. Son Invega y Risperdal, que producen efectos secundarios a nivel sexual, y Psicotric, que produce aumento de colesterol y sedación. Por último, en verde se muestran Abilify y Sicrez, que son 2 de los medicamentos con un perfil más favorable de efectos secundarios. En cuanto a las contraindicaciones, todos los medicamentos antipsicóticos están contraindicados en el caso de alergia. Además, hay algunas contraindicaciones específicas. En el caso del haloperidol, está contraindicado en estados de coma, parkinsonismos, enfermedad cardíaca o el uso de algunos medicamentos antidepresivos, antiarrítmicos, antibióticos, etc. Además, en el caso de olanzapina o ciprexa, está contraindicada en el glaucoma. Quetiapina, cuando se usan otros medicamentos antibióticos, antivirales. Y además hay 2 medicamentos que nunca se van a poder utilizar juntos, que son Risperdal e Invega. Además, los antipsicóticos tienen múltiples interacciones con otros medicamentos. Las más frecuentes y comunes a todos ellos son con los medicamentos antiparkinsonianos, con algunos antiepilépticos como la carbamazepina, con ansiolíticos y otros depresores del sistema nervioso como opiáceos o antihistamínicos y con algunos antidepresivos como paroxetina. Además de estas interacciones comunes a todos, hay algunas interacciones específicas para cada medicamento. Por ejemplo, en el caso de haloperidol y quetiapina, interaccionan con litio, que es un medicamento que se utiliza para el trastorno bipolar. O en el caso de Invega o haloperidol, pues tienen interacciones con los estimulantes. Además, todos ellos interaccionan con el alcohol. En general, no tienen interacciones con alimentos, aunque quetiapina, que es el Psicotric o el Seroquel, puede interaccionar con el zumo de pomelo. Y como hemos comentado anteriormente, las interacciones entre medicamentos producen o bien una disminución de eficacia del tratamiento o aumento de los efectos secundarios. A continuación vamos a hablar de otro grupo de medicamentos ampliamente utilizados en personas con discapacidad intelectual, que son los medicamentos antiepilépticos. Estos medicamentos, su principal indicación es para el tratamiento de la epilepsia, pero también se utilizan para el tratamiento de la migraña, de la neuralgia del trigémino, dolor neuropático y para el trastorno bipolar o abstinencia de alcohol. Otros usos menos frecuentes son para el tratamiento del temblor, insomnio, ansiedad, depresión y otras enfermedades psiquiátricas. Al igual que los antipsicóticos, estos medicamentos actúan sobre el sistema nervioso central, son tratamientos sintomáticos, no curan, y su objetivo en el caso de la epilepsia es reducir el número de crisis epilépticas y mejorar la calidad de vida. La siguiente diapositiva muestra algunos de los medicamentos antiepilépticos más utilizados en la práctica clínica. Aunque se ven también en tamaño pequeño, si nos fijamos en la chincheta y seguimos las agujas del reloj nuevamente, pues algunos de los nombres os sonarán. Podemos ver Zonegran, Topamax, Epanutin, Lamictal, Neurontin, Vimpat, Keppra, Trileptal, Tegretol, Depakine o Briviact. Los medicamentos antiepilépticos tienen interacciones frecuentes con otros medicamentos, como por ejemplo los anticonceptivos, y también entre sí, unos antiepilépticos con otros. Estas interacciones pueden modificar la eficacia o efectos secundarios. Una peculiaridad de los medicamentos antiepilépticos es que se pueden medir niveles del medicamento en la sangre. Esta prueba no se realiza de rutina, pero puede ser útil para comprobar el cumplimiento del tratamiento y cuando se sospecha toxicidad o interacciones con otros medicamentos. Además, los medicamentos antiepilépticos tienen abundantes efectos secundarios de diferentes tipos. En primer lugar, los efectos secundarios dependientes de dosis son los más frecuentes.
Aparecen al inicio del tratamiento y desaparecen con el tiempo. Se producen habitualmente por empleo de dosis altas o aumento rápido de la dosis y desaparecen al reducir o aumentar lentamente la dosis. Con el tiempo producen tolerancia, es decir, que desaparecen o se hacen más llevaderos. Otros efectos secundarios que pueden aparecer son los efectos idiosincráticos, que se producen por predisposición genética, son impredecibles y obligan a suspender el tratamiento. Los efectos secundarios crónicos, que aparecen lentamente tras años, que en ocasiones motivan suspender el tratamiento, y algunos ejemplos pueden ser la alopecia, el aumento de peso o disfunción sexual. Por último, los efectos teratógenos, que producen malformaciones fetales. Otra vez. Me ha pasado igual la otra vez. Tendrás que salir otra vez, imagino, y volver Pero no sé a qué me entrar. pasa, es como si yo no pudiera ahora controlar la pantalla. Ahora vuelvo. Vale, iba por aquí. En cuanto a los efectos adversos de los medicamentos antiepilépticos, como hemos comentado, hay efectos adversos dosis dependientes, como son el mareo, somnolencia, dificultad de concentración, que son los más frecuentes. Otros efectos pueden ser astenia, vértigo, visión doble, inestabilidad e incluso ansiedad y depresión. Un efecto secundario que es poco frecuente pero potencialmente grave es el síndrome de Stevens-Johnson, que es una afectación grave de piel y mucosas y que aparece sobre todo con algunos medicamentos como el Tegretol, Epanutin o Lamictal. Ante la aparición de un rash, de un eritema, un exantema en una persona que está en tratamiento con algunos de estos medicamentos, se debe de buscar atención médica urgente. Entre los efectos secundarios a largo plazo destacan cambios de peso, tanto aumento como pérdida de peso, alteraciones del cabello, alteraciones vitamínicas, deterioro cognitivo y las malformaciones fetales. En cuanto a las contraindicaciones, todos ellos están contraindicados en caso de alergia. Además, como hay medicamentos que están emparentados entre sí, la alergia a uno de ellos hará que estén contraindicados el resto de su grupo. Estos son, el primer grupo son Tegretol, Trileptal o Cevinix y el segundo grupo Keppra y Briviac. Además, otras contraindicaciones específicas pues son en caso de carbamazepina, Tegretol, bloqueo cardíaco o depresión de médula ósea. En caso del Depakine, el embarazo o la enfermedad hepática. En el caso de fenitoína, Epanutin o Vimpat, bloqueo cardíaco. Y en el caso de Zonegran, alergia a sulfamidas. Además, como hemos comentado en las diapositivas anteriores, los fármacos antiepilépticos tienen abundantes interacciones, sobre todo los medicamentos antiepilépticos antiguos. Los modernos tienen muchas menos interacciones. Las interacciones más frecuentes que presentan algunos de los fármacos antiepilépticos son con otros antiepilépticos, con los anticonceptivos, con algunos antidepresivos y con algunos anticoagulantes. Además, todos ellos interaccionan con el alcohol. Algunas interacciones específicas, pues, por ejemplo, en el caso de Depakine, Trileptal o Topamax, interaccionan con el litio. Y en caso de Tegretol o Depakine, pueden interaccionar con algunos antipsicóticos. Además, Tegretol interacciona con el zumo de pomelo, pero en general todos ellos no interaccionan con alimentos. Se pueden tomar con o sin alimentos. La siguiente diapositiva muestra varias preguntas que surgen en la consulta de epilepsia con cierta frecuencia y que quizá alguna de ellas pues, se haya podido presentar, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué hacer si yo tengo o mi familiar una crisis epiléptica a pesar del tratamiento? Bueno, pues si su médico lo ha indicado en el informe, habrá que hacer el cambio de tratamiento indicado. Es decir, en ocasiones en el informe médico puede poner al final del informe, en caso de nueva crisis, aumentar la dosis a tanto o añadir este medicamento. Pues en el caso de que esto esté indicado en el informe, se deberá de hacer ese cambio si aparece una crisis epiléptica. Si no hay indicaciones de este tipo en el informe, tendrás que consultar con el médico correspondiente, que es el médico de familia. La segunda pregunta, ¿qué hacer si vomito después de tomar el medicamento? Pues esto va a depender del tiempo que haga que has tomado el medicamento. Si el vómito se produce
en los primeros 15-30 minutos, sobre todo si se ve la tableta, la pastilla en el vómito, se recomienda volver a tomar el comprimido. Pero si han pasado más de 60 minutos, en general no se recomienda volver a tomar el medicamento porque se supone que ya se habrá absorbido. ¿Qué hacer si aparecen efectos secundarios? Si estos efectos son leves, pues el consejo es que se debe de continuar tomando el tratamiento y consultar estos efectos secundarios pues, con su médico de familia o esperar a la revisión con el especialista y comentárselo en la revisión. Pero en caso de efectos adversos graves, como hemos comentado antes, el síndrome de Stevens-Johnson, que produce un exantema en la piel, pues habrá que buscar atención médica urgente. Y por último, ¿qué hacer si olvido una toma? Pues deberás tomarla lo antes posible. Otros medicamentos que se utilizan en personas con discapacidad intelectual son los antidepresivos, como por ejemplo paroxetina o sertralina. Estos medicamentos se utilizan para tratar la depresión, trastorno obsesivo-compulsivo o ansiedad. También las benzodiazepinas se utilizan mucho en estas personas. Algunos ejemplos son tranquimacin, orfidal o noctamid y se utilizan para tratar la ansiedad y trastornos del sueño. Por último, aquinetón es un medicamento anticolinérgico que se utiliza sobre todo para el tratamiento de los efectos secundarios que producen los antipsicóticos. Otros medicamentos que son de especial importancia en este grupo de pacientes son los anticonceptivos. Hay diferentes tipos de anticonceptivos. En primer lugar, los anticonceptivos hormonales orales, como la píldora, pero también hay otros tipos como parches, anticonceptivos inyectables, métodos barrera, como el preservativo o el dispositivo intrauterino. Es muy importante tener en cuenta que solo los métodos barrera protegen de enfermedades de transmisión sexual, con lo cual son el método de elección en caso de que haya múltiples parejas. La duración del efecto de cada método anticonceptivo es diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, el preservativo, la duración del efecto es cada vez que se utiliza. En el caso de la píldora, cada día, el anillo un mes, el implante o el DIU puede durar el efecto hasta años y también hay métodos definitivos mediante cirugía. Los anticonceptivos orales pueden tener efectos secundarios, como por ejemplo dolor abdominal, dolor mamario, cefalea, y los efectos adversos más graves que pueden aparecer son fenómenos trombóticos. Además, en el caso de los anticonceptivos orales, pues puede haber interacciones con otros medicamentos que reducen la eficacia de la píldora. Como hemos visto antes con los antiepilépticos, algunos de estos medicamentos pues son el tegretol, el epanutin, también el trileptal o el topamac. Por lo tanto, esto habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de prescribir un anticonceptivo, sabiendo que pueden reducir su eficacia. Habrá que buscar otro método con el cual no exista esa interacción o bien ajustar la dosis en cada caso. Como conclusiones, en personas con discapacidad intelectual es difícil identificar los síntomas y hay riesgo de minimizarlos. El dolor puede manifestarse como agitación, ansiedad o agresividad. La evaluación médica es dificultosa, por tanto es de gran importancia disponer de un informador fiable. Además, es muy importante aportar el tratamiento crónico actualizado a la consulta, así como un resumen de la situación clínica actual. El manejo de personas con discapacidad intelectual ha de ser multidisciplinar. Es importante mantener una adecuada relación entre el médico y el paciente y sus familiares. La referencia siempre será el médico de familia, que se podrá poner en contacto con el especialista si lo ve necesario. Todos los medicamentos tienen efectos adversos que disminuyen el cumplimiento. Las interacciones medicamentosas pueden disminuir el efecto del medicamento o aumentar los efectos secundarios. En el caso de efectos secundarios leves, no se deberá modificar el tratamiento y se debe de consultar con el médico de referencia, esto es, el médico de familia. En caso de efectos adversos graves, se deberá suspender el tratamiento y buscar asistencia médica urgente. Ante cualquier duda de medicación, antes de hacer modificaciones, se deberá de consultar con el médico de familia. Y por último, es muy importante seguir las indicaciones médicas sobre el tratamiento farmacológico que consta en el informe clínico. Una buena relación entre médico, paciente y sus familiares mejorará el cumplimiento terapéutico.
Muchas gracias por su atención. Espero que hayáis podido seguir bien la presentación. Y bueno, y a continuación, pues si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responder. Pues en principio hay un par de consultas Encarna en el chat. La primera de ellas nos pregunta Celia que ¿cuándo se puede prescindir de la medicación si hace años que no hay crisis? Imagino que serán crisis epilépticas. ¿Cuándo se puede suspender o se puede prescindir de esa medicación? A ver, en el caso de los medicamentos antiepilépticos, va a depender un poco de la causa de la epilepsia, ¿no? Pero bueno, en general, si hablamos en general, deben de haber transcurrido varios años, generalmente como mínimo entre 3 y 5 años sin crisis, antes de plantearnos reducir la dosis o retirar la medicación, sabiendo que muchas veces pues en personas con discapacidad intelectual, que puede que haya lesiones estructurales cerebrales, pueden recurrir las crisis cuando suspendamos el tratamiento. Pero cuando han pasado al menos 3-5 años sin crisis, se puede asumir el riesgo e intentar reducir la dosis y simplificar el tratamiento o bien retirarlo completamente. Muy bien. También nos pregunta Juani que si los anticonceptivos definitivos necesitan de autorización judicial. Bueno, pues la verdad que esta pregunta no tengo la respuesta para ella porque no soy especialista en materia legal, pero bueno, podríamos buscar información y a través de la asociación buscar información y facilitarosla, si os parece. Pues sí, sí, sí. Porque es La bastante verdad es que sí, interesante. siempre es un tema un poco complicado, de hecho. Pero sí, sí, pues sí, la buscaremos, la buscaremos. De momento en el chat no hay ninguna pregunta más. Animo a las personas que están aquí, si quieren realizar alguna pregunta, pues abrir el micrófono y preguntar. Bueno, yo si queréis puedo hacer una pregunta a mí misma, ¿no? Porque muchas veces nos sucede en la consulta que vienen familiares, ¿no? Y les damos la especificación de si empeora la agitación, esta es la pauta que tienes que seguir, pues aumentas la dosis o asocias este medicamento. Claro, en el caso de las crisis epilépticas, pues es muy sencillo, ¿no? Porque o hay una crisis epiléptica o no la hay. Pero en el caso de los trastornos de conducta, por ejemplo, es mucho más complicado tomar esa decisión. Entonces, ¿qué les solemos recomendar en general a los familiares, ¿no? Con los cambios de tratamiento que dejamos escritos? Pues que si la alteración de conducta es puntual, es solamente una tarde y además hay un motivo, pues no sé, que haya tenido una visita familiar o que no haya dormido bien o incluso que haya tenido una revisión médica, pues en ese momento se puede dejar estar y esperar. Pero si ya vemos que este problema de conducta es repetitivo y se produce todas las semanas o varios días por semana, pues ya ahí sí que sería el momento de hacer el cambio de tratamiento que se indica en el informe. Porque la mayoría de las veces cuando los médicos ponemos esas indicaciones en el informe es porque pensamos o sospechamos que puede ser necesario el hacer ese aumento de dosis. Bueno, no sé si os ha surgido esa duda alguna vez, pero bueno, es bastante habitual. A las familias, de hecho, les surge a menudo porque muchas veces vuestras indicaciones no son muy concretas y a veces dudan entre, ¿sabes? Cuesta trabajo el saber cuándo es el momento de aumentar esa prescripción vuestra, de aumentarla o no. Y a veces, porque no siempre queda claro, a veces no es que sean confusas las prescripciones, pero son tan abiertas y son tan subjetivas que cuesta mucho trabajo el que a veces las familias puedan tomar ese tipo de decisiones. Sí. Mira, otra pregunta más que nos hace Teresa. Los anticonceptivos de varillas que interaccionan, ¿qué interacción tienen con los medicamentos psiquiátricos los anticonceptivos de varillas? No sé si los anticonceptivos de varilla se pueden referir al DIU, al dispositivo intrauterino, quizás.
pues... En principio, no si es sé. con los medicamentos antipsicóticos, hasta donde yo sé y he estudiado para esta charla y he repasado todas las fichas técnicas de todos ellos, en principio no hay interacciones de los medicamentos antipsicóticos con ningún tipo de anticonceptivo. Sí que lo hay de los antiepilépticos con los anticonceptivos orales, sobre todo con la píldora, porque el motivo de la interacción es que ambos medicamentos tienen que pasar por el hígado para poder metabolizarse. Entonces, ahí es donde se produce la interacción. En principio, con los medicamentos antipsicóticos no se han descrito esas interacciones. Podrá haber algún caso aislado, pero no están descritos y no se suelen tener en cuenta. Sí, se referían a eso, porque creo comentar que sí. En el chat no hay nada más. ¿Alguna persona quiere preguntar? A mí me surge una duda en Encarna que nos pasa en muchas ocasiones con personas que ya están en un proceso de envejecimiento ya avanzado, me refiero a personas con discapacidad de más de 45 o 50 años, que tienen medicaciones antipsicóticas. ¿Cada cuánto es recomendable hacerles revisiones en el neurólogo? Porque muchas veces... sabes que aunque lo pongas en conocimiento del médico y tal, de que te dan la cita con el especialista y lo ves, a lo mejor estás viendo comportamientos o estás viendo cambios en esa persona importantes que probablemente sean, cuando ya una vez descartado el dolor y otro tipo de patologías, puedan ser a causa de algo neurológico, de algún deterioro, de alguna cosa. Entonces, ¿cada cuánto es conveniente cuando una persona con discapacidad está en proceso de envejecimiento hacer una revisión con su neurólogo? Bueno, esa pregunta es bastante interesante, porque como he dicho en algún momento de la charla al principio, en personas con discapacidad intelectual, una de las enfermedades que se asocian con más frecuencia es la demencia, es decir, las personas con discapacidad intelectual tienen más riesgo de demencia que la población general. Además, los medicamentos antipsicóticos a largo plazo tienen como efecto secundario el deterioro cognitivo. Entonces, pues muchas veces se juntan los efectos secundarios de los medicamentos, que muchas veces cuando ya son de tantos años ya no tienen marcha atrás, ya no son reversibles, y luego además ese riesgo por la discapacidad en sí, ¿no? Y además en edades más precoces que suelen aparecer en la población general. El consejo es que cuando se empiecen a advertir signos de alarma, que eso normalmente, pues quienes más lo detectáis sois vosotros en los centros, en las residencias, ¿no? Ya empecéis a ver signos de alarma en personas que, sobre todo, notáis pues, pérdida de funcionamiento, ¿no? En personas que funcionaban bien y que de repente empiezan a funcionar mal, pues es el momento de remitirlo a la consulta. Por desgracia, a día de hoy, para los deterioros cognitivos y las demencias, salvo que haya una causa muy concreta, como un déficit de una vitamina o un medicamento que se haya prescrito de forma aguda y causa una descompensación, no hay forma ni de prevenir ni de revertir el deterioro cognitivo. Pero sí que se puede, pues, o bien retirar medicamentos antipsicóticos que quizá llevan 20, 30 años tomando y que no necesiten a esas dosis, o bien pues añadir alguna medicación que pueda hacer que estén más estables o evitar que aparezcan otros problemas de conducta, etcétera. Entonces, mi consejo es, cuando aparezcan los primeros datos que os alarmen a vosotros, los remitís a la consulta y ya a partir de ahí, pues nosotros somos los que indicamos si necesitan revisiones periódicas, pues cada año, cada 6 meses, en función de la evaluación en la consulta. No sé si te he respondido a lo que... Sí, sí, totalmente, gracias. Pues mira, otra pregunta que hace Mado. ¿Afectan las benzodiazepinas a nivel cognitivo y físico? ¿Qué se podría hacer si al retirarlas vuelven a aparecer los síntomas de ansiedad y agitación, así como el deterioro físico? Vale. A ver, la benzodiazepina es verdad que es un medicamento que no he tratado tanto en esta charla, me centro más en los antipsicóticos y los antiepilépticos por motivos de espacio y de extensión. Pero es cierto que son medicamentos que afectan al rendimiento cognitivo y luego también, bueno, a nivel físico, pues pueden causar inestabilidad, mareo, somnolencia, etcétera. Entonces, sí que es cierto que pueden tener estos efectos secundarios. Y si cuando se retiran vuelve a aparecer la ansiedad y los síntomas por los que se había prescrito la medicación, quizá lo que es necesario es asociar a ese tratamiento algún otro tipo de medicamento, por ejemplo, algún antidepresivo.
Entonces, en ese caso, pues lo más adecuado sería consultar con el medicamento con el médico que ha prescrito ese medicamento, pues ya sea el psiquiatra o el neurólogo o incluso el médico de familia, y ver qué ajuste se puede hacer, porque se pueden asociar otros medicamentos que hagan que podamos reducir las dosis y retirarlo. Otra pregunta, nos preguntan si esta discapacidad puede ser hereditaria. Si lo tiene tu hijo, ¿lo pudo tener ante otro de la familia? Creo que es demasiado genérica esta pregunta. Bueno, pero contéstala tú mejor. Creo que están preguntando si la discapacidad se puede heredar o algo así. A ver, esta pregunta es, claro, es muy, muy difícil de responder. Bueno, de hecho no tengo respuesta para ella porque, como he dicho en la primera diapositiva de todas, la discapacidad intelectual, las causas que producen discapacidad intelectual son múltiples. En la mayoría de casos, además, se desconoce la causa, pero de las diferentes causas que hay, pues es muy difícil sacar una generalidad. Pero bueno, en general, pues no. En general no, pero habría que ver cada caso concreto, por qué una persona tiene una discapacidad, ver qué tipo de enfermedad es, porque claro, si es una enfermedad genética hereditaria, pues sí que hay riesgo de herencia. Pero en el caso de que no sea hereditaria, pues no existiría ese riesgo. Entonces habría que ver qué diagnóstico concreto tiene la persona que tiene discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual es un término genérico que engloba un grupo de enfermedades muy variopintas y muy diversas entre sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más de las personas? Comenta Tere que puede ser que se refiera a la esquizofrenia, si la esquizofrenia, por ejemplo, puede ser hereditaria. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica de la cual se desconoce la causa, ¿vale? Se sabe que hay factores que influyen, tanto factores genéticos como factores ambientales, pero no es una enfermedad hereditaria como tal. Las enfermedades hereditarias son aquellas en las que si el padre o la madre tienen la enfermedad, sus hijos tienen una probabilidad X de padecer esa enfermedad. Luego, por otra parte, están los factores genéticos de las enfermedades. Todas las enfermedades, o la inmensa mayoría de ellas, van a tener factores genéticos que entre sus causas, ¿no? Factores, normalmente decimos que las enfermedades, la mayoría son multifactoriales. Intervienen factores genéticos, factores ambientales, pero eso no implica que sean hereditarias, ¿vale? Lo que pasa es que el factor genético, por ejemplo, en la diabetes, si tus padres han tenido diabetes, tú tienes más probabilidad de ser diabético. Pero eso no significa que esa enfermedad sea hereditaria, sino que hay un factor genético que influye junto con factores del ambiente, del desarrollo, etc. Otra pregunta más que nos hacen. A un niño con TEA que está tomando Abilify de 2 mililitros, ¿será? Con un peso de 70 kilos, ¿le está haciendo algún efecto esa dosis que le han mandado? Bueno, sí que le puede estar haciendo efecto. Es verdad que 70 kilos es un peso de adulto, pero en ocasiones el Abilify a bajas dosis va a depender de si ha controlado los síntomas o no ha controlado los síntomas. Es verdad que es una dosis bastante bajita, pero quizá para ese paciente es suficiente o quizá una dosis más alta le produce efectos secundarios. Es decir, que aunque la dosis recomendada sea la dosis que consta en la ficha técnica, en ocasiones sí que empezamos por dosis más bajas para minimizar los efectos secundarios y a veces con dosis pequeñas se puede conseguir controlar síntomas. Entonces habría que ver pues si en este caso concreto está siendo eficaz el medicamento o no. Si no, pues se podría aumentar la dosis, claro. En este sentido, a veces las familias sí que, yo lo sé por mis compañeros, que cuando se les ajusta una medicación o se les pone una nueva medicación, a veces, claro, como quieren ver los efectos de que se remite esa conducta de forma muy rápida, y a veces cuando no se produce tras una semana de tratamiento, las familias se desesperan y con razón, quiero decir que no lo digo con toda la razón porque tú quieres ver algo más inmediato y que tu familiar mejore, pero en muchos casos o dejan el tratamiento o le aumentan la dosis sin comentarlo a nadie. Pues quiero que nos hable un poco de cómo podemos, qué cosas tenemos que tener en cuenta, que lo sepan los familiares, incluso los profesionales, para así ayudar a las familias en estas recomendaciones, o incluso qué hacer en esos casos. O sea, un poco que nos hable
porque estas situaciones se dan. Mandáis una medicación efectivamente a una dosis, por ejemplo, bajita, que es totalmente comprensible, pero la familia no ve de forma inmediata esa mejoría o esa conducta o esa situación. Y entonces dicen, pues no le hace nada, lo dejo, o no, le aumento la dosis, o no, vuelvo a ir otra vez a pedir consulta con el especialista. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, claro, cada medicamento va a actuar de forma diferente en cada persona y eso es una verdad universal que hay que saber. Entonces, cuando se prescribe una medicación, lo primero es que las medicaciones, la mayoría de ellas, son tratamientos que intentan controlar los síntomas, es decir, no van a hacer que se cure la enfermedad ni tampoco el objetivo habitualmente no es que desaparezcan completamente, sino es reducir los síntomas para mejorar la calidad de vida y que esa persona tenga una calidad de vida buena y no le genere sufrimiento los síntomas que tiene, ¿no? Hablando pues como en este caso de los medicamentos antipsicóticos. Además, hay que tener paciencia cuando se inicia un tratamiento porque muchas veces para llegar a la dosis efectiva pues requiere un aumento progresivo de dosis. ¿Por qué no empezamos con dosis altas? ¿No? Porque para nosotros no es difícil saber que si yo doy una dosis alta se van a acabar los problemas de conducta. ¿Por qué no hacemos eso? Pues porque con eso conseguiríamos lo contrario a lo que buscamos. Conseguiríamos que aparezcan efectos secundarios y que la persona deje el tratamiento por efectos secundarios. Es preferible empezar con un aumento de dosis progresivo hasta llegar a la dosis que consiga controlar los síntomas o mejorar los síntomas, que no empezar por una dosis alta que ya nos va a descartar el medicamento para siempre. Porque si alguno de vosotros ha pasado alguna vez o habéis tomado medicamento o ha sentado mal, la tendencia es a no volverlo a tomar nunca más. Mientras que si empezamos por dosis bajitas, pues parece que no hace nada, pero poco a poco vamos subiendo. Entonces, ¿qué consejo hay que dar en estos casos? Pues a ver, mi consejo general es que los cambios de tratamiento, salvo que estén escritos, que es verdad que en ocasiones sí que los escribimos en el informe, salvo que estén escritos y se les den indicaciones a las familias, que en este caso sí que se pueden hacer, yo creo que no se debe de aumentar nunca la dosis de un medicamento si no se ha consultado con el médico de familia. Afortunadamente, hoy en día, pues con todas las tecnologías de las que disponemos, los médicos de familia se pueden comunicar con los especialistas y de hecho hay una herramienta que tenemos que se ha desarrollado ahora hace poco que se llama interconsulta no presencial y es que ellos nos escriben una duda como lo que estamos hablando aquí esta tarde y nosotros les respondemos, ¿no? ¿Qué hago con este paciente? Le han mandado tal medicación y no le es efectiva. Pues a lo mejor si ellos han intentado aumentar la dosis y no ha habido una respuesta, nos escriben y les podemos dar alternativas. Y yo creo que esa es lo mejor, porque si no al final lo que hacemos es dar por fármacos ineficaces a algunos que con paciencia y aumentando la dosis progresivamente hubieran sido útiles para esa persona o aumentar los efectos secundarios pudiendo controlar los síntomas con una dosis más pequeña que al final pues para la calidad de vida de la persona influyen tanto los síntomas de la enfermedad pero también los efectos secundarios de todas las medicaciones que van sumando. Otra cuestión que también suele estar presente en el ámbito familiar es que muchas veces hay medicaciones que se incorporan que de forma inmediata generan una serie de efectos secundarios que no se daban antes y la familia se asusta porque a lo mejor su familiar empieza a tener una somnolencia mayor de la habitual o por ejemplo, el babeo suele ser más acusado o aparece un babeo que no existía o incluso pérdida de orina con determinados medicamentos, pero de forma muy inmediata. Claro, normalmente la familia se asusta y retira esas medicaciones, porque claro, no sabe lo que hacer, pero estas situaciones se dan y además, pues claro, asustan mucho. ¿Qué hacemos? Y bueno, y ¿O de cómo hecho actuamos? además, tanto en los medicamentos antiepilépticos como los antipsicóticos, pues los efectos secundarios son comunes, ¿no? La somnolencia, el mareo. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Pues muchas veces esos efectos se previenen precisamente empezando por una dosis baja y aumentando muy lentamente y progresivamente la dosis, que eso es lo que se pretende muchas veces. Cuando no sucede esto o se ha puesto una dosis muy pequeñita y se producen efectos secundarios así importantes o que alarman a la familia, pues hombre, en general, a ver, yo el consejo es sentido común, ¿vale? En general, si son efectos tolerables, muchas veces, como hemos dicho anteriormente, estos efectos son transitorios y van a mejorar conforme avance el tiempo con el tratamiento.
Entonces se puede esperar un poquito si no son unos efectos secundarios muy invalidantes. Es decir, si está con un poco más de sueño, babea un poquito más y los síntomas no son muy importantes, pues yo recomendaría que aguanten unas semanas, una semana, 10 días y vean a ver si el paciente pues, se va adaptando al medicamento, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Ahora, si son efectos secundarios muy graves, porque se queda dormido y no hay forma de despertarlo, en casos así bastante dramáticos, pues habría que dejar la medicación y consultar con el médico de familia. Ante la duda habría que dejarlo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta de los demás? Que no quiero yo tampoco monopolizar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos nada, agradecer a Encarna esta colaboración que ha hecho con nosotros. Ha sido muy interesante. La verdad que yo, aparte de la información que has dado a las familias, creo que también para los profesionales que he visto que hay muchos conectados, es muy importante que conozcamos esos efectos secundarios para luego detectar ciertas cosas que nosotros nos surgen en el día a día en los centros y que podemos dar también la voz de alarma a las familias conociéndolo. Entonces me parece muy interesante que los nombrase y creo que es fundamental porque muchas veces algunas familias son padres que son mayores o a lo mejor no se han dado cuenta de ciertas cosas o a lo mejor nos dicen es que mi casa tiene este comportamiento que cuando va al centro se comporta igual, tal. Es muy importante que los profesionales estemos actualizados en ese sentido para poder detectar ese tipo de cosas. Y nada, pues agradecerte, Encarna, que hayas participado con nosotros y a ver si puede ser en otra ocasión que tengamos la oportunidad de que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, ¿no? Por darme la oportunidad, a todos los que había asistido, que ya he visto que soy unos cuantos. Y nada, gracias a vosotros. Yo he estado encantada, he disfrutado mucho preparando la charla porque yo también he aprendido mucho. Siempre aprendemos cosas, siempre se aprende algo nuevo y bueno, y si os ha sido útil, pues yo que me alegro y ese era el propósito de esta actividad. Pues muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima. Gracias, Encarna. Gracias. Gracias. Chao, Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.